tenemos la presencia del doctor Jesús Monsiváis de la Universidad San Luis Potosí de México. Jesús Monsiváis es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y un universitario de tiempo completo. En el año 2010 se integra al equipo de la Rectoría de la Unidad Autónoma de San Luis Potosí en México. Desde el 2012 ha sido profesor de las asignaturas de Derechos Humanos, Ciencia Política y Argumentación Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma San Luis Potosí en México. Doctor Jesús, queda usted en manos y compañía de la doctora Claudia Salcedo. Prosigue. Gracias, doctor. El doctor Jesús Monsiváis nos hablará sobre el papel del ejército en México en la administración pública federal, diagnóstico actual. Adelante, doctor Monsiváis, con su introducción. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Agradezco profundamente la invitación a la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, para participar en este primer Congreso Internacional de Estudios Sociojurídicos, Transición a la Paz, Justicia y Bioética en el siglo XXI. Particularmente al Observatorio de la Transición a la Paz y a su directora, la doctora Melba Luz Calle Mesa. Desde México reconocemos este esfuerzo conjunto de la Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia, la Universidad de Valencia y la Universidad de Zaragoza, España. Una mención especial también al doctor César Correa Martínez, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada. La trascendencia de la temática de este Congreso Internacional seguirá teniendo vigencia en los países de la región hasta que en una época no muy lejana podamos acariciar un auténtico Estado de Derecho que nos permita a los ciudadanos del hemisferio contar con sociedades que tengan garantizados todos los derechos humanos, todas las libertades públicas y todos los derechos sociales. El camino hacia la paz depende del diálogo amplio y profundo entre las autoridades públicas y los ciudadanos. Por esta misma razón, hablar del papel del ejército mexicano en mi país recobra una capital importancia en este sentido. El Estado mexicano sigue sin entender que el camino hacia la paz no depende de más facultades constitucionales a los cuerpos castrenses. Sobre todo cuando se sigue confirmando la violación a derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, el cuerpo militarizado creado por el presidente López Obrador para labores de seguridad pública en México. Su falta de transparencia y de supervisión civil contrastan con las afirmaciones del presidente sobre la naturaleza y el sentido de esta policía originalmente civil. Se suponía en un inicio que la Guardia Nacional, fundada el año pasado, iba a terminar con el enfoque militarizado de la seguridad pública, que ha causado la muerte de unas 200,000 personas y la desaparición de decenas de miles durante los últimos 3 gobiernos de México. Es importante hacer mención que el gobierno de Felipe Calderón en 2006 inició con ese poder a las Fuerzas Armadas. Enrique Peña Nieto en 2012 continuó con esta política militarista y el actual gobierno de López Obrador no solo refrendó lo que se venía haciendo en los últimos 12 años, sino que además elevó a rango constitucional las labores del ejército en tareas de seguridad pública hasta el año 2024. Las cifras oficiales del mismo gobierno confirman que la ruta que sigue la actual administración pública federal es una política equivocada y fracasada. Esta misma semana que concluye fue secuestrada y asesinada en el estado mexicano de Veracruz, Loricel Ríos Delfín, alcaldesa del municipio de Jamapa, y el periodista Israel Vázquez Rangel fue asesinado a balazos mientras cubría el hallazgo de restos humanos en el municipio de Salamanca, en el estado mexicano de Guanajuato.
una alcaldesa y un periodista que se suman a los más de 100 homicidios diarios que hay en México, con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México. De hecho, en el primer semestre de este mismo año 2020 se rompieron todos los récords históricos con casi 18,000 homicidios dolosos. Estas cifras desnudan de cuerpo entero la fallida estrategia de seguridad que hoy continúa vigente en México y que sigue en manos de las Fuerzas Armadas. Una institución sobre la que pesan reiteradas violaciones a derechos fundamentales. La mayoría de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano tienen que ver precisamente con el abuso sistemático del ejército en sus funciones y facultades. Además de lo anterior, hace unas semanas, en un hecho histórico para México, fue detenido en Estados Unidos a petición de la Agencia para el Control de Drogas, el exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, por presuntos vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada. Imaginemos el nivel de debate público en México. Este caso está siendo llevado por la misma Corte Federal de Nueva York, en la que se juzga también por presuntos vínculos con el narcotráfico al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y en la que también se llevó el proceso judicial contra el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. A pesar de todo esto, la actual administración pública federal insiste en seguir con esta estrategia y llama al ejército, el pueblo uniformado, para tratar de suavizar una narrativa de seguridad pública que se resquebraja y que se sostiene con alfileres desde Palacio Nacional, aunque siga cobrando la vida de miles de mexicanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo largo de su jurisprudencia, se ha pronunciado en relación a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad nacional. Desde el caso Cantoral Benavides contra Perú, la Corte ha establecido que si bien en determinados estados de emergencia, si los estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situación, resulta absolutamente necesario enfatizar que los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. Se señala en este mismo caso de la Corte Interamericana que el deslinde de las funciones militares y de policía debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevención y protección de los derechos en riesgo a cargo de las autoridades internas. En este sentido, y de acuerdo a una investigación periodística de Animal Político en México, con datos de julio de 2020, la Guardia Nacional se componía de aproximadamente 90,000 miembros, de los cuales 51,200 habían sido transferidos directamente desde el Ejército, 10,100 desde la Marina y 26,300 desde la ya extinta Policía Federal. El Ejército y la Marina han sido responsables de todo el reclutamiento. Solo el 20% de los miembros y únicamente el 0.3% de los nuevos reclutas de la Guardia Nacional habían pasado, según los informes, comprobaciones de antecedentes y habían recibido formación y titulación para llevar a cabo trabajo policial. En otro caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló el tema de la participación de las Fuerzas Armadas precisamente en los casos mexicanos Inés Fernández Ortega
y Cabrera García y Montiel Flores, al constatar en el caso del Estado mexicano que la presencia del ejército cumpliendo labores policiales en el estado de Guerrero ha sido un tema controvertido en relación con los derechos y libertades individuales y comunitarias, y ha colocado a la población en una situación de vulnerabilidad. La Corte consideró en el caso Cabrera García y Montiel Flores que en algunos contextos y circunstancias la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos. Es un hecho que la Guardia Nacional nació en este contexto actual de militarización, aunque la reforma a la Constitución mexicana estableció que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil. Se trata de una fuerza mayoritariamente militarizada. Y es así que en lugar de cumplir un compromiso de volver a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, el presidente López Obrador ha ampliado a rango constitucional el papel de estas fuerzas a la aplicación de la seguridad pública hasta el 2024, como lo señalé inicialmente, y les ha confiado proyectos importantes en la administración pública federal, como la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y un polémico tren turístico que conectará a la península de Yucatán. El gobierno, hay que mencionarlo, también ha desplegado a las Fuerzas Armadas en todos los hospitales que ayudan en la respuesta de México a la pandemia de COVID-19, y ya se concretó un plan para entregar el control de todos los puertos y aduanas del país al Ejército y a la Marina. Independientemente de cuál sea la ruta jurídica por seguir, la decisión del presidente forma parte de una política que ha involucrado cada vez más a los militares en labores que le corresponden a las autoridades civiles. Es innegable que la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia organizada se encuentran presentes. Sin embargo, es importante que estos ilícitos se combatan bajo los parámetros de un auténtico Estado constitucional y democrático. Todas estas reformas a la Constitución mexicana devienen de un mal interpretado artículo transitorio del decreto que le dio vida a la Guardia Nacional y violan reiteradamente el artículo 129 de la Constitución mexicana, el cual es muy claro al establecer que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por otro lado, es importante destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México registró al menos 219 denuncias sobre la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019, cuando se estableció formalmente este cuerpo, y agosto de 2020. Entre ellas había denuncias de 51 detenciones arbitrarias, 28 casos de trato cruel, inhumano o degradante, 3 casos de tortura, 2 homicidios ilegítimos y 2 desapariciones forzadas. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos en México comentan que resulta difícil determinar el número total de violaciones de derechos humanos que está cometiendo la Guardia Nacional, debido justamente a la falta de transparencia de las autoridades, la ausencia de un mecanismo especializado e independiente de vigilancia y el hecho de que hay una evidente desconfianza de que una exmilitante del partido del presidente logró con la mayoría del partido oficial en México su nombramiento como la nueva ombudsman del país. Este panorama
demuestra que por el momento la actual administración pública federal en México no tiene una estrategia articulada que busque priorizar la prevención, la persecución y la sanción de los delitos. Asimismo, no parecen existir esfuerzos claros por comprender los patrones geográficos y temporales de la violencia a nivel regional que permitan articular no solamente una estrategia de seguridad nacional a través de la Guardia, sino estrategias de seguridad que atiendan a las necesidades locales. La agenda del Gobierno de México tiene que cambiar para reformular el papel del Ejército en la administración pública federal a tareas propiamente de su competencia y asumir una agenda de justicia transicional y una reformulación urgente de la política de drogas. La Cámara de Diputados en México, con la mayoría del partido político del presidente, incumplió con el plazo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir la regulación de la marihuana que ponga fin a un sistema prohibitivo y desproporcional, violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. El tema de la regulación de las drogas ha dejado de ser prioridad para el gobierno. Víctimas, académicos y organizaciones de la sociedad civil han denunciado la ausencia de una política integral de justicia transicional, que es el sistema al que debe aspirar el Estado mexicano. Lo que existe hasta el momento son más bien actos aislados que por sí solos no responderán a la magnitud de la crisis de violaciones graves a los derechos humanos y las exigencias de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sentido, mientras el Estado mexicano crea que basta la presencia del ejército para reducir la violencia y en cambio no apostemos por devolver la seguridad pública a manos de autoridades civiles, mejorar el sistema de justicia, crear mecanismos de justicia transicional ante la incapacidad de las instituciones ordinarias y termine la guerra contra las drogas y la prohibición, nos estaremos alejando cada vez más del camino para restaurar la paz y terminar la guerra. Finalmente, para terminar, solo quiero señalar lo que acoté al inicio de esta intervención. México y los mexicanos no podemos olvidar que el camino hacia la paz depende del diálogo amplio y profundo entre las autoridades públicas y los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Monsiváis. Pasamos entonces, hay algunas preguntas para usted. Con el nuevo gobierno, ¿han mejorado las condiciones de paz y seguridad en México? Como lo señalé a lo largo de toda mi intervención, las mismas cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman que la cifra de homicidios dolosos en el país ha cumplido récords históricos. Se han hecho algunos actos aislados para tratar de mejorar este clima de violencia e inseguridad que actualmente hay en México, pero desafortunadamente la actual política que sigue legitimando las dos administraciones anteriores no están contribuyendo a mejorar los índices de paz y bienestar para los mexicanos en nuestro país. Doctor, otra pregunta. ¿Cuáles son los principales factores que explican esta situación? Creo fundamentalmente que se debe al rompimiento del diálogo que hay entre las autoridades públicas y todos los actores de la sociedad civil. Sobran ejemplos en países de la región que cuando se implementan políticas desde el Estado, sin garantizar plenamente este diálogo con los actores de la sociedad civil, los resultados de dichas políticas
no van a reflejar estos resultados deseados. Entonces, yo atribuyo a estas dificultades en la implementación de la actual política de seguridad pública del gobierno de la República a una mayor incidencia en este diálogo que tiene que existir entre las autoridades y los actores de la sociedad civil. Doctor, una última pregunta. ¿En qué consiste la estrategia de seguridad y paz formulada por el nuevo gobierno y cómo se vienen alcanzando los objetivos propuestos? Quiero mencionar que la actual política de seguridad del presidente de la República es una política que ha replicado lo que implementó Felipe Calderón y lo que legitimó también el gobierno de Enrique Peña Nieto. La única diferencia es que en la forma se creó este nuevo cuerpo policial que, como ya lo señalé, tiene una estructura eminentemente militar. Este cuerpo de la Guardia Nacional se creó justamente el año pasado, pero de acuerdo a informaciones de organizaciones de la sociedad civil, se continúa la violación sistemática de derechos humanos, incluso documentadas por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor Jesús Monsiváis, muchas gracias, excelente intervención, una contextualización de nuestro hermano país y de todo el entorno de la región latinoamericana, de esta realidad incalculable y que no podemos esconder ni podemos denegar todo lo que se hace. Pero bueno, vamos adelante a seguir con nuestras propuestas académicas y enhorabuena de que todo vaya saliendo bien. Por su compañía, muchas gracias, esperamos pronto regreso. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días.